Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Soy Carmen y desde pequeña soñé con construir edificios que cambiaran la ciudad. Después de años de estudio y sacrificio, logré abrir mi propio estudio de arquitectura en el corazón de Madrid. Me especialicé en proyectos de gran envergadura, diseñando espacios modernos que llamaban la atención de empresas y revistas del sector. Cada día trabajaba con pasión, rodeada de un equipo que confiaba en mis decisiones y me admiraba como líder. Mi esfuerzo me permitió comprar un piso amplio en el centro, decorado con detalles elegantes que reflejaban mi personalidad y mi amor por el diseño. Tenía una vida cómoda, viajaba cuando quería y podía disfrutar de los mejores restaurantes, conciertos y exposiciones sin preocuparme por el dinero. Mi cuenta bancaria crecía con cada contrato firmado, y sentía que mi éxito era fruto legítimo de mi dedicación y talento. Era feliz con mi independencia, me sentía realizada y segura de mí misma, orgullosa de todo lo que había construido sin ayuda de nadie. Disfrutaba despertarme cada mañana con la ilusión de dirigir mis propios proyectos y decidir el rumbo de mi vida sin tener que rendir cuentas a un jefe. Mis amistades eran pocas, pero sinceras, y aunque mi familia vivía lejos, mantenía un lazo cercano con mis padres, que siempre me apoyaron y se sentían orgullosos de mi carrera. En mi estudio, cada maqueta, cada plano y cada detalle pasaban por mis manos, pues me gustaba involucrarme al máximo en cada fase del trabajo. Los clientes confiaban en mi criterio, y muchos de ellos se convertían en socios de largo plazo por la transparencia y profesionalidad con que manejaba los encargos. La admiración que despertaba en el sector era fruto de una reputación construida con años de compromiso, y eso me hacía sentirme fuerte e imparable. Mi nombre empezaba a ser sinónimo de éxito en la arquitectura madrileña, y creía que nada podría hacerme tambalear. Sin embargo, mi vida personal era distinta. Aunque mi carrera florecía, en el amor nunca había encontrado una pareja que realmente me comprendiera. Tenía miedo de que los hombres solo se acercaran por mi dinero o mi posición, por eso me costaba abrir mi corazón. Aún así, no perdía la esperanza de conocer a alguien que respetara mi independencia y compartiera mis sueños. Me repetía que, mientras tanto, debía centrarme en lo que me hacía feliz, mi trabajo, mis amigos y mi pasión por viajar. Nunca imaginé que el destino me pondría en el camino a alguien que, lejos de querer apoyarme, llegaría a destrozar la estabilidad que tanto me había costado alcanzar. Hoy, mirando atrás, veo que aquella tranquilidad que sentía en ese piso luminoso fue solo el preludio del mayor desafío de mi vida, una tormenta que cambiaría mi mundo para siempre y me enseñaría el valor de no depender de nadie. Lo conocí una tarde de otoño en un evento de networking organizado por un colegio de arquitectos en Madrid. Javier estaba allí como invitado, pues trabajaba en un banco que financiaba proyectos inmobiliarios, y enseguida me llamó la atención por su simpatía y su forma de mirar. Se presentó con una sonrisa encantadora, preguntando por mis diseños y mostrando un interés que me hizo sentir valorada como profesional y como mujer. Durante horas hablamos de arquitectura, viajes y sueños, y sentí que había encontrado a alguien que no se intimidaba por mi éxito. Su forma de expresarse era elegante, divertida, y sabía escuchar sin interrumpirme, algo que pocos hombres habían demostrado conmigo. Aquella noche, intercambiamos números de teléfono y al despedirnos, me prometió que me invitaría a cenar pronto. Desde el primer mensaje, Javier se mostró atento y cariñoso, escribiéndome cada mañana para desearme un buen día y cada noche para preguntarme cómo me sentía. Me hacía reír con sus ocurrencias y me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que le importaba de verdad. Me invitaba a restaurantes bonitos, recordaba detalles que le contaba y parecía interesado en mis pasiones, desde el arte hasta los pequeños rituales de mis días. Con él, empecé a creer que podía bajar la guardia y permitir que alguien entrara en mi corazón sin miedo a ser usada o decepcionada. Cada cita con Javier era mejor que la anterior, y pronto nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y largos, llenos de complicidad y confidencias. Me decía que admiraba mi fuerza y mi independencia, y esas palabras me hacían sentir aún más atraída por él.
Pasaron apenas unas semanas y ya no podía imaginar mis días sin un mensaje suyo o una llamada preguntando si necesitaba algo. Empezamos a compartir fines de semana, paseos por el retiro y desayunos en mi piso, donde cocinaba para mí con una habilidad que me sorprendía. Sentía que la química entre nosotros crecía de forma natural, sin forzar nada, como si el destino nos hubiera unido en el momento perfecto. Él me hablaba de su familia, especialmente de su madre, a la que describía como una mujer fuerte a la que quería proteger y cuidar por encima de todo. Yo compartía mis sueños y mis miedos, y Javier parecía comprender cada palabra, mirándome con ternura y diciéndome que nunca permitiría que nadie me hiciera daño. Pensé que por fin había encontrado a un hombre que se alegraba de mi éxito y quería construir una vida conmigo desde la admiración mutua. En menos de 3 meses, Javier y yo ya estábamos compartiendo mi piso en el centro de Madrid, como si hubiéramos estado juntos toda la vida. Al principio, la convivencia parecía un sueño, cocinábamos juntos, veíamos películas abrazados en el sofá y planificábamos viajes que algún día haríamos. Cada mañana me despertaba con el olor de su café y un beso suyo en la frente, y por las noches me dormía entre sus brazos sintiéndome protegida. Parecía atento y colaborador, ofreciéndose a hacer la compra o recoger la casa para que yo pudiera concentrarme en mis proyectos. Aunque nunca hablamos de boda, empezamos a vivir como un matrimonio, compartiendo rutinas y construyendo recuerdos en cada rincón de mi hogar. Sentía que había encontrado a mi compañero ideal, alguien dispuesto a apoyarme en cada paso. Sin embargo, poco a poco empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban, como sus constantes preguntas sobre mis cuentas y mi dinero, disfrazadas de curiosidad. A veces hacía comentarios sobre lo caro que era mi coche o mis viajes, como si cuestionara la forma en que elegía gastar lo que había ganado con tanto esfuerzo. También empezó a sugerir que podríamos ahorrar si dejaba de gastar en cosas que él consideraba innecesarias, y aunque lo decía con tono cariñoso, esas palabras me incomodaban. En reuniones con mis amigos, notaba cómo él evitaba hablar de su trabajo, desviando el tema o exagerando sobre sus logros en el banco. No quería pensar mal de él, así que justificaba esas actitudes con la presión que podría estar sintiendo en su empleo. Pero en el fondo, mi intuición empezaba a decirme que algo no estaba bien. A pesar de esas señales, preferí enfocarme en lo positivo y seguir creyendo que nuestra relación era perfecta, como todos decían cuando nos veían juntos. Mis amigas comentaban lo afortunada que era por haber encontrado un hombre tan atento y detallista, y yo misma quería convencerme de que tenían razón. Organizábamos cenas en casa donde Javier se mostraba encantador, cocinando para todos y contándoles historias que lo hacían parecer aún más interesante. En esos momentos, mis dudas desaparecían y me permitía ilusionarme con la idea de que podíamos tener un futuro juntos. Lo que no sabía era que, mientras yo soñaba con un amor sincero, Javier empezaba a acomodarse demasiado a la vida cómoda que mi trabajo le brindaba, sin intención de cambiar nada de su parte. Al principio, cuando Javier perdió su trabajo en el banco, me aseguró que era algo temporal y que pronto encontraría un puesto mejor. Me pidió que no me preocupara y me tranquilizó diciendo que sus contactos le ayudarían a conseguir un empleo incluso mejor que el anterior. Durante las primeras semanas, lo vi confiado y optimista, levantándose temprano y saliendo de casa con la excusa de mover hilos y buscar oportunidades. Pero con el tiempo, esas salidas se fueron reduciendo y cada vez pasaba más horas en casa, diciendo que estaba esperando respuestas de entrevistas que nunca parecían concretarse. Cuando le preguntaba cómo iban sus gestiones, cambiaba de tema o decía que estaba a punto de recibir una llamada importante que nunca llegaba. Empecé a notar que su mirada se apagaba y que su sonrisa desaparecía con la misma rapidez con la que se había instalado en mi vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Javier continuaba sin trabajo ni intención aparente de buscar uno activamente. Comenzó a quedarse en casa todo el día, diciendo que estaba cansado o que el mercado laboral estaba muy difícil, mientras yo salía temprano para atender a mis clientes y reuniones. Cada noche al volver, lo encontraba tumbado en el sofá, viendo la televisión o jugando con el móvil, como si la situación no le preocupara en absoluto.
Intenté animarlo, le ofrecí contactos de conocidos en empresas donde podría enviar su currículum, pero siempre tenía una excusa para no hacerlo. Poco a poco, me di cuenta de que la carga económica de la casa y nuestros gastos había caído completamente sobre mis hombros, mientras él se acomodaba a un estilo de vida que yo sostenía con mi esfuerzo. Su actitud despreocupada empezó a desgastarme emocionalmente. Lo que más me dolía era ver cómo había cambiado la persona que conocí aquella tarde de otoño, pasando de un hombre seguro y ambicioso a alguien que parecía resignado a no hacer nada. Intentaba hablar con él sobre sus planes de futuro, pero terminábamos discutiendo, y él me culpaba de presionarle demasiado. Su mirada, antes llena de admiración, se tornaba fría cada vez que le sugería que retomara su carrera. Me dolía profundamente darme cuenta de que el amor que sentía no era suficiente para motivarle a salir adelante. Cada día que pasaba, el Javier que me había enamorado se desdibujaba un poco más, dejando al descubierto una persona que no quería esforzarse por nada. En ese momento empecé a preguntarme si este hombre alguna vez había sido quien decía ser o si yo había construido un sueño sobre mentiras y apariencias. Con el paso de los meses, todos los gastos de la casa recaían sobre mis hombros, desde el alquiler hasta la compra de alimentos, sin que Javier mostrara la menor intención de aportar algo. Al principio pensé que era una situación pasajera y que cuando consiguiera un trabajo, podríamos equilibrar las cuentas, pero esa esperanza se fue desvaneciendo rápidamente. Empecé a notar que cada vez que llegaba una factura o había que pagar cualquier cosa, él simplemente me miraba esperando que yo me encargara sin rechistar. Su falta de interés por ayudarme me empezó a doler más que cualquier otra cosa, pues sentía que no valoraba el esfuerzo que yo hacía cada día. Mientras yo trabajaba jornadas largas para sostener todo, él se permitía caprichos que me pedía con la mayor naturalidad, como cenas caras o ropa de marca. Llegué a un punto en el que ni siquiera me atrevía a mencionar el tema por miedo a desatar una discusión. Lo que más me indignaba era que, además de mantener todos los gastos de la casa, también empecé a pagar los caprichos de su madre, que se había acostumbrado a mi generosidad como si fuera algo que me correspondiera. Ella me llamaba para pedirme dinero con excusas de todo tipo, que si necesitaba un tratamiento estético, un nuevo bolso o incluso viajes que siempre terminaban saliendo de mi cuenta. Al principio, por amor a Javier, accedía, pensando que eran cosas puntuales, pero pronto se convirtieron en una rutina que me dejaba cada vez más asfixiada. Me sentía atrapada en un círculo vicioso donde mi amor por él me empujaba a sacrificar mi bienestar, mientras ellos disfrutaban sin el menor reparo. Cada mes veía cómo mi cuenta bancaria se reducía sin que nadie más, excepto yo, hiciera algo para mejorar la situación. Empecé a perder la tranquilidad que tanto me había costado construir. Mi estrés aumentaba día tras día, pues mientras yo luchaba para que no faltara nada en casa, Javier y su madre actuaban como si el dinero creciera en los árboles. Cuando intentaba sentarme a hablar sobre la necesidad de equilibrar los gastos, él se ofendía y me acusaba de ser tacaña o de pensar solo en el dinero. Aquellas palabras me herían profundamente porque yo lo único que quería era que trabajáramos juntos como un equipo. Empecé a preguntarme en qué momento había permitido que la situación llegara tan lejos y cómo había caído en la trampa de sostener a alguien que no quería ser sostenido. Mi mente empezó a llenarse de dudas sobre si realmente le importaba como mujer o solo como un medio para mantener su comodidad. Mi corazón, que al principio latía lleno de amor, empezó a llenarse de miedo y resentimiento. Una mañana, mientras preparaba mi café antes de irme a trabajar, Javier se acercó con una expresión seria que me puso nerviosa al instante. Me dijo que su madre había decidido que quería hacer un viaje por Europa para relajarse y que necesitaba que yo transfiriera el dinero para comprar los billetes cuanto antes. Me quedé helada, pues no solo era una suma considerable, sino que además lo decía como si fuera una obligación mía cubrir ese gasto. Intenté explicarle que no estaba dispuesta a pagar unas vacaciones tan costosas para alguien que no era mi responsabilidad, y que mi dinero lo había ganado con años de esfuerzo. Mi negativa no le gustó nada, y su rostro pasó de la calma a un enfado que me dejó temblando.
No podía creer que aquel hombre que decía amarme me exigiera algo así con tanta frialdad. Intenté mantenerme firme y repetí con voz tranquila que no pensaba financiar un capricho tan desproporcionado, menos aún en un momento en que él ni siquiera tenía trabajo. Javier empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado, lanzando miradas que me hacían sentir un miedo que jamás había sentido. Cada palabra suya era más hiriente que la anterior, acusándome de ser egoísta, de no preocuparme por su madre y de querer humillarlo negándome a ayudar. Me di cuenta de que en realidad no le importaba cómo me sentía ni cuánto me estaba costando sostener toda la situación, solo le preocupaba satisfacer los deseos de su madre. En ese momento, supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Mi corazón latía desbocado, mientras intentaba buscar una salida a esa conversación que se estaba tornando cada vez más peligrosa. Lo más doloroso fue comprender que ya no quedaba nada de aquel hombre que al principio me miraba con admiración y cariño. En su lugar, tenía delante a alguien dispuesto a presionarme hasta quebrarme, sin importarle que yo estaba al borde del colapso emocional. Mi mente repasaba todos los momentos que habíamos compartido, preguntándome en qué punto me había equivocado para llegar a ese escenario tan oscuro. Me sentía sola en mi propia casa, atrapada en una relación que se había transformado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Aquel día comprendí que no se trataba solo de dinero, sino de un intento de control que me estaba robando la paz y la confianza en mí misma. Y aunque todavía no lo sabía, lo peor estaba a punto de suceder. Cuando repetí que no iba a pagar el viaje, Javier perdió completamente el control, y su rostro se transformó en una máscara de ira que me heló la sangre. Sin pensarlo, tomó la tetera que estaba sobre la encimera y, con un movimiento violento, me lanzó el té hirviendo directamente al brazo. El líquido caliente me quemó la piel de inmediato, haciendo que soltara un grito desgarrador mientras el dolor me atravesaba como un cuchillo. Me miraba con los ojos desorbitados, como si ya no reconociera a la persona con la que había compartido mi vida durante tantos meses. El miedo se apoderó de mí cuando comprendí que estaba sola con un hombre que había decidido hacerme daño de la forma más cruel. Mi mente se bloqueó mientras sentía las lágrimas mezclarse con el sudor del terror. El dolor físico era tan intenso que apenas podía mantenerme en pie, y mientras me retorcía de agonía, Javier empezó a gritarme con una voz que resonaba por toda la casa. Sus insultos eran cada vez más bajos y violentos, acusándome de ser una desagradecida y amenazando con echarme de mi propia casa si no obedecía sus órdenes. Cada palabra suya me hacía sentir más pequeña, más indefensa, como si quisiera destruir lo poco que me quedaba de fuerza para resistir. Intenté cubrirme el brazo con un paño, pero el escozor me hacía sollozar sin poder contenerme. En ese momento comprendí que la persona que tenía delante no solo no me amaba, sino que me odiaba por no ceder a sus exigencias. El Javier atento y cariñoso se había esfumado, dejando lugar a un hombre dominado por la rabia y el resentimiento. Mientras me gritaba, me dijo que debía transferir el dinero de inmediato o largarme de la casa, sin mirar atrás, dejándome claro que no le importaba mi dolor ni mi seguridad. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que mi vida corría peligro si seguía allí, pero también supe que no podía dejar que me doblegara con sus amenazas. Con el brazo temblando de dolor y la mente nublada, busqué mi bolso para coger el móvil y las llaves, decidida a irme aunque no supiera a dónde. Javier seguía lanzando objetos contra las paredes, fuera de sí, mientras yo me repetía que tenía que mantener la calma para poder escapar. En medio de los gritos y el caos, reuní el valor suficiente para salir de casa, prometiéndome que nunca volvería a permitir que alguien me hiciera daño así. Apenas crucé la puerta, escuché a Javier detrás de mí lanzando su amenaza con un tono que me heló hasta los huesos: o transfieres el dinero ahora mismo o no vuelvas jamás. Sus palabras retumbaban en mi cabeza mientras bajaba las escaleras casi corriendo, intentando no desmayar por el dolor punzante en mi brazo quemado. Cada paso me costaba un mundo, pero la idea de quedarme allí y someterme a su chantaje me resultaba más insoportable que cualquier herida física. Al llegar a la calle, sentí el aire frío en mi rostro como un bofetón de realidad que me devolvía la lucidez.
Su voz aún resonaba en mi mente, y aunque una parte de mí temblaba de miedo, otra se llenaba de una fuerza desconocida. Sabía que si cedía a su amenaza, perdería para siempre el respeto por mí misma. A pesar de mi determinación, la confusión se mezclaba con el dolor y el miedo, haciéndome dudar por momentos de si estaba haciendo lo correcto al marcharme. ¿Y si volvía para disculparme solo para que la situación empeorara? ¿Y si lo que quería era verme débil para retomar el control? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras avanzaba sin rumbo fijo por la calle, con las lágrimas nublando mi vista y el brazo cada vez más hinchado. Recordaba las palabras hirientes que había pronunciado, los insultos que me habían marcado más que la propia quemadura, y comprendí que no era amor lo que sentía por mí. Era posesión, era necesidad de dominar, y eso nunca podría aceptarlo. En medio del caos, juré que no permitiría que sus amenazas me hicieran volver atrás. Me detuve un momento en un portal para intentar calmarme, apoyando la cabeza en la pared fría mientras trataba de controlar mi respiración. Sabía que necesitaba ayuda médica urgente, pero también necesitaba pensar con claridad para decidir qué pasos dar a continuación. Con el corazón aún acelerado, revisé mi móvil y marqué el número de un taxi, pues no confiaba en poder caminar hasta el hospital sin desmayar. Mientras esperaba, miraba hacia la calle temiendo que Javier apareciera de repente para arrastrarme de vuelta a la casa. Cada minuto parecía una eternidad, pero también me reafirmaba en la decisión que acababa de tomar. No regresaría a ese lugar ni permitiría que sus amenazas me encadenaran a una vida de miedo y violencia. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando el taxi llegó, me subí casi sin mirar al conductor, suplicándole con voz temblorosa que me llevara al hospital más cercano. El dolor en mi brazo era insoportable, como si miles de agujas se clavaran en mi piel a cada segundo, y las lágrimas seguían cayendo sin que pudiera controlarlas. Miraba por la ventanilla con el corazón en un puño, temiendo que en cualquier momento Javier apareciera detrás del coche para obligarme a volver. Cada kilómetro que nos alejábamos de mi casa me hacía sentir un poco más segura, pero al mismo tiempo me invadía la tristeza por ver cómo todo lo que había construido con ilusión se desmoronaba. En mi mente se mezclaban recuerdos felices con la rabia de haber sido traicionada por la persona en quien más había confiado. Sabía que tenía que mantenerme fuerte para salir adelante. Al llegar al hospital, el conductor me ayudó a bajar mientras yo intentaba cubrir mi brazo con un pañuelo para no asustar a los que pasaban cerca. Entré en urgencias sintiéndome frágil y derrotada, pero también decidida a no volver a permitir que alguien me dañara así. El personal médico me atendió rápidamente al ver la gravedad de la quemadura, y mientras me curaban, una enfermera me preguntó con delicadeza qué había sucedido. Contar la verdad me costaba, pero comprendí que era el primer paso para romper el silencio y protegerme de futuros abusos. Cada palabra que salía de mi boca me hacía revivir el horror, pero también me liberaba poco a poco del miedo que me había paralizado. Sabía que necesitaba ayuda, y por primera vez en mucho tiempo, permití que alguien cuidara de mí. Mientras me aplicaban el tratamiento para las quemaduras, miraba el techo blanco de la sala y pensaba en todo lo que debía hacer a partir de ese momento. No podía volver a la casa que compartía con Javier, no solo por miedo, sino porque allí solo me esperaban más humillaciones y dolor. Tenía que encontrar un lugar seguro donde quedarme y planificar cómo protegerme legalmente de un hombre que había demostrado ser peligroso. Aún con el brazo vendado y la mente hecha un caos, sentía una chispa de esperanza al darme cuenta de que había conseguido salir con vida de aquel infierno. En ese instante, comprendí que mi libertad no tenía precio y que ninguna relación valía más que mi dignidad y mi seguridad. Mi historia no había terminado, pero al menos había empezado a escribir un nuevo capítulo. Mientras me encontraba en la camilla de urgencias, el médico me explicó que tenía quemaduras de segundo grado en el antebrazo y que necesitaría curas constantes para evitar infecciones. Sus palabras me retumbaban en la cabeza mientras yo intentaba procesar que todo aquello era real, que no se trataba de una pesadilla. La piel de mi brazo estaba ampollada, rojiza y con un dolor que me atravesaba cada fibra, recordándome cada segundo la violencia que había sufrido.
Me sentía vulnerable y desorientada, como si mi vida se hubiera partido en dos en cuestión de horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara llena de odio de Javier, y un escalofrío me recorría la espalda. Sabía que, aunque las heridas físicas sanarían, las emocionales tardarían mucho más en cicatrizar. Durante la espera para ser trasladada a una sala de observación, escuchaba el murmullo de otros pacientes y el sonido de las puertas automáticas que se abrían y cerraban sin parar. Ese ambiente frío y despersonalizado me hacía sentir más sola que nunca, como si mi mundo se hubiera reducido a una habitación estéril llena de desconocidos. Intentaba concentrarme en mi respiración para no dejarme llevar por el pánico, pero el miedo a lo que podría hacer Javier si me encontraba era constante. Cada sombra que se movía cerca de la puerta me hacía saltar, y mi corazón se disparaba como si fuera a salirse del pecho. Me preguntaba si estaba a salvo o si en cualquier momento él aparecería para terminar lo que había empezado. El tiempo en el hospital se volvió eterno. Cuando me pasaron a una habitación más tranquila, me sentí un poco más aliviada, pero el silencio me obligaba a enfrentar mis pensamientos más oscuros. Recordaba cada momento con Javier, desde las primeras citas llenas de ilusión hasta la violencia que había puesto fin a todo, y me invadía una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo no había visto las señales antes? Mientras una enfermera me ayudaba a acomodarme en la cama, comprendí que no podía volver a esa casa ni a esa vida que casi me cuesta la salud y quizás algo peor. Decidí que cuando saliera del hospital, lo primero que haría sería buscar ayuda legal y un lugar seguro donde recomenzar mi vida. Era consciente de que el camino sería duro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era dueña de mi destino. Nada más salir del hospital, con el brazo vendado y el alma rota, marqué el número de Laura, mi amiga de toda la vida, temblando de miedo y desesperación. Al oír su voz, rompí a llorar como una niña, incapaz de explicar con claridad lo que había sucedido, solo acerté a pedirle que no me dejara sola. Sin pensarlo dos veces, me dijo que fuera a su casa de inmediato y que allí encontraría un lugar seguro donde recuperarme. Cada palabra suya era un bálsamo para mi corazón herido, devolviéndome la esperanza que había perdido tras horas de angustia. Pedí un taxi con el poco dinero en efectivo que llevaba en el bolso y le di la dirección de Laura con voz entrecortada. Cada metro que me alejaba del hospital y de la casa que compartía con Javier me hacía sentir un poco más viva. Cuando llegué, Laura abrió la puerta antes de que pudiera llamar, con los ojos llenos de preocupación y los brazos abiertos para abrazarme. Al sentir su calor, me derrumbé por completo, dejando que las lágrimas fluyeran mientras ella me sostenía con fuerza, como si quisiera recomponer cada trozo roto de mi corazón. Me condujo al sofá, donde me ayudó a quitarme el abrigo y me preparó una infusión caliente que intenté tomar con la mano que no estaba herida. Me hablaba con voz suave, asegurándome que estaba a salvo y que no permitiría que nadie me hiciera daño mientras ella estuviera a mi lado. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, me sentí protegida y comprendida. Aquella noche, la presencia de Laura fue mi salvación. Pasé la noche en su casa, tumbada en el sofá con una manta que olía a suavizante y a hogar, intentando dormir mientras el dolor del brazo me mantenía despierta. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena del ataque y me sobresaltaba, sintiendo que Javier iba a aparecer en cualquier momento. Laura se quedó conmigo, dormitando en una silla junto a mí, despertando cada vez que me oía gemir para susurrarme palabras de calma. Su apoyo me dio fuerzas para empezar a planificar qué haría al día siguiente, pues sabía que debía actuar rápido para asegurarme de que Javier no volviera a encontrarme. Esa noche comprendí que, aunque estaba rota, no estaba sola, y que el amor de una amiga podía ser más poderoso que cualquier vínculo tóxico. Al amanecer, me desperté con el sonido de los pájaros en la ventana y una sensación de vacío que me oprimía el pecho. Laura me preparó un café y me miró con ternura, preguntándome qué pensaba hacer a continuación, consciente de que debía tomar una decisión rápida y firme. Mientras removía el café con la mano sana, comprendí que no podía seguir huyendo eternamente ni permitirme volver a una casa donde mi vida había estado en peligro.
Le dije a Laura que quería ir a recoger las cosas de Javier y sacarlo de mi vida para siempre, aprovechando que, según sabía, él solía salir con su madre los sábados por la mañana. Mi voz sonaba más decidida de lo que me sentía, pero dentro de mí se encendía una chispa de valor que no pensaba dejar apagar. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias manos. Laura me acompañó en coche hasta mi casa, y durante el trayecto, repasábamos cada paso para hacerlo todo rápido y evitar cualquier enfrentamiento con Javier. Aparcamos cerca, observando durante varios minutos para asegurarnos de que no había señales de él ni de su madre en la calle o en los alrededores. Cada segundo que pasaba aumentaba mi tensión, pero también reforzaba mi determinación de recuperar mi espacio y mi libertad. Cuando comprobamos que todo estaba en silencio, bajamos del coche y caminamos hasta la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Al abrir con mi llave, un olor familiar me recibió, pero ya no sentía aquel lugar como un hogar, sino como la escena de un crimen contra mi dignidad. Era el momento de actuar con rapidez. Una vez dentro, Laura y yo nos dirigimos directamente al armario, donde guardé cada prenda, zapato y objeto que pertenecía a Javier en grandes bolsas de basura. Cada prenda que metía me parecía un trozo del engaño que había vivido, y con cada bolsa cerrada sentía que me quitaba un peso del alma. Laura se movía ágilmente a mi lado, dándome apoyo sin decir palabra, como si supiera que necesitaba silencio para concentrarme en mi objetivo. Revisamos cada rincón de la casa para no dejar nada suyo, desde el baño hasta el salón, asegurándonos de que cuando él regresara, no quedara rastro de su presencia allí. Colocamos las bolsas en la acera frente a la puerta, alineadas como una declaración firme de que no permitiría que volviera a entrar en mi vida. Con las manos temblorosas, cerré la puerta tras de mí. Después de colocar todas las bolsas con las cosas de Javier en la acera, respiré hondo por primera vez en días, sintiendo que el aire llenaba mis pulmones con una sensación de libertad que creía perdida. Entré de nuevo en la casa y empecé a revisar cada habitación, limpiando con cuidado los restos de su presencia, un cepillo de dientes olvidado, una taza con su inicial, un perfume que aún conservaba su olor. Cada objeto que encontraba y tiraba a la bolsa era como arrancar un recuerdo doloroso de mi piel, un paso más hacia la recuperación de mi vida. Laura me ayudaba en silencio, comprendiendo la importancia de ese momento sin necesidad de palabras. La casa, que antes había sido un refugio compartido, volvía a ser solo mía, aunque su atmósfera seguía cargada de tristeza y recuerdos amargos. Pero estaba decidida a purificar cada rincón. Una vez que todo estuvo recogido, abrí las ventanas de par en par para dejar que el aire fresco barriera el olor a pasado que impregnaba las paredes. Caminé por el pasillo observando los cuadros, los muebles y los pequeños detalles que había elegido con tanto cariño antes de que Javier llegara a mi vida. Recordé los días felices que pasé allí sola, disfrutando de mi independencia, y comprendí que debía recuperar esa mujer que había sido antes de conocerlo. Cada rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba la casa como si quisiera recordarme que aún había belleza y esperanza esperando por mí. Sentí que el silencio que antes me asustaba se convertía ahora en un aliado, un espacio para reflexionar y reconstruirme. Era mi casa, mi lugar, y nadie volvería a arrebatármelo. Cuando terminamos, Laura me abrazó con fuerza y me recordó lo valiente que había sido al enfrentar todo lo que había pasado. Juntas sacamos las últimas bolsas y las colocamos junto a las demás, cerrando la puerta con llave como un acto simbólico de que aquel capítulo estaba terminado. Miré la fila de bolsas en la acera, ordenadas y listas para ser recogidas, como una muestra de mi decisión inquebrantable. Por primera vez desde hacía meses, sentí que estaba tomando el control de mi vida y que, aunque el camino sería largo, estaba dando el primer paso hacia mi libertad. Mientras caminábamos de vuelta al coche, supe que no había marcha atrás, había elegido la vida, el respeto y la dignidad. Y no pensaba dejar que nadie volviera a pisotearlos. Tras asegurarme de que todo lo de Javier estaba fuera, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, sintiendo el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Observé el recibidor en silencio, consciente de que esa casa era legalmente mía,
pues la había comprado años antes de que Javier apareciera en mi vida. Recordé el día que firmé las escrituras con ilusión, celebrando la independencia que tanto me había costado conseguir. Esa vivienda representaba mi esfuerzo, mis sueños y cada logro alcanzado en mi carrera como arquitecta. Nadie, ni siquiera alguien que dijo amarme, tenía derecho a adueñarse de lo que había sido fruto de mi sacrificio. Comprendí que debía proteger ese lugar como el refugio seguro que había sido antes del infierno que viví. Recorrí cada estancia con paso firme, comprobando que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas y aseguradas, como si sellara mi casa contra cualquier amenaza futura. Cada habitación me devolvía un eco de recuerdos: la cocina donde cocinaba para mí misma después de un día de trabajo, el salón donde soñaba despierta con proyectos imposibles, mi dormitorio que había sido testigo de tantas noches de desvelo y de alegría. Aunque ahora cada rincón guardaba una sombra del miedo vivido, me prometí a mí misma que volvería a llenarlos de luz, risas y sueños. Encendí una vela aromática en el salón como símbolo de un nuevo comienzo, dejando que su fragancia invadiera el ambiente y desplazara el olor del pasado. Aquel pequeño gesto me devolvía la sensación de hogar. Mientras me sentaba en el sofá, exhalé profundamente y sentí que, por primera vez, la casa se volvía a sentir solo mía. Laura, que permanecía en silencio a mi lado, me tomó de la mano y me sonrió con un orgullo que me hizo sentir más fuerte. Las paredes, que me parecían opresivas hacía apenas un día, ahora me ofrecían consuelo y me recordaban que aquel era mi espacio, mi territorio. Me di cuenta de que aunque mi cuerpo estaba herido, mi espíritu se mantenía en pie y que mi dignidad estaba intacta. Aún quedaba mucho por hacer para sanar, pero en ese instante comprendí que recuperar mi casa era también recuperar una parte esencial de mí. Y con esa certeza, sentí que el futuro, aunque incierto, ya no me asustaba. No habían pasado ni 2 horas desde que terminamos de sacar sus cosas cuando escuché el sonido del coche de Javier aparcando frente a la casa. Mi corazón empezó a latir con violencia, y Laura, que estaba a mi lado, me miró con los ojos muy abiertos, comprendiendo que el momento que más temíamos había llegado. Nos asomamos con discreción por la ventana y lo vimos bajando del coche con su madre, ambos con expresiones de desconcierto al ver las bolsas alineadas junto a la puerta. Javier caminó hacia la entrada con pasos rápidos y agresivos, mientras su madre los seguía intentando calmarlo sin éxito. Desde el interior, podía escuchar sus gritos de furia cuando comprendió que había sido expulsado de mi vida de forma definitiva. Cada palabra suya era un recordatorio de por qué había tomado la decisión de sacarlo. Golpeó la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron, y sus amenazas llenaron el aire como un veneno que me oprimía el pecho. Entre gritos, me acusaba de traidora, de desagradecida, de haber destruido todo lo que habíamos construido juntos. Podía oír cómo su madre intentaba detenerlo, suplicándole que se calmara, pero sus palabras se perdían entre los insultos de Javier. Cada golpe contra la puerta resonaba como un eco de todo el dolor que había vivido, pero también como una confirmación de que había hecho lo correcto al expulsarlo. Laura marcó el número de la policía con las manos temblorosas, mientras yo me refugiaba detrás del sofá intentando controlar el miedo que me paralizaba. Sabía que solo necesitaba resistir un poco más hasta que llegara la ayuda. A través de la rendija de la cortina, vi cómo Javier se giraba hacia su madre, gritándole que aquella casa era tan suya como mía, y que no pensaba marcharse sin imponer su voluntad. Pero la verdad era que legalmente no tenía ningún derecho, y eso me daba un pequeño atisbo de esperanza. La furia en su rostro era la de un hombre que había perdido el control de todo lo que creía tener asegurado, y su desesperación lo volvía aún más peligroso. Cada segundo se sentía eterno mientras los gritos subían de tono, y yo solo podía abrazar a Laura, deseando con todas mis fuerzas escuchar las sirenas de la policía acercándose. En ese momento comprendí que el monstruo que había amado era capaz de cualquier cosa para recuperar su comodidad. Los golpes contra la puerta cesaron de repente, y un silencio sepulcral llenó la casa durante unos segundos que me hicieron contener la respiración. Sin embargo, en un arrebato de furia,
escuché cómo Javier forzaba la cerradura con un estrépito que me heló la sangre. La puerta cedió con un crujido y lo vi entrar como una fiera desatada, con los ojos inyectados de rabia y los puños apretados. Laura intentó interponerse, gritándole que se marchara, pero él la apartó de un empujón que la hizo caer al suelo. El mundo pareció detenerse mientras se abalanzaba sobre mí, empujándome contra la pared con una fuerza que me dejó sin aliento. Sentí su aliento caliente mezclado con insultos al oído mientras su mirada me perforaba como un cuchillo. Intenté zafarme con todas mis fuerzas, pero el dolor del brazo herido me debilitaba, y sus manos me mantenían inmovilizada contra la pared como si fuera una marioneta. Cada golpe de su voz resonaba en mi cabeza, mezclándose con el miedo y el pánico que me hacían temblar de pies a cabeza. Podía ver el odio en sus ojos, un odio que me decía que era capaz de cualquier cosa para recuperar su poder sobre mí. Mientras luchaba por liberarme, veía a Laura incorporándose como podía, buscando desesperadamente su móvil para llamar de nuevo a la policía. Cada segundo parecía interminable, y la certeza de que mi vida estaba en peligro me hacía reunir una fuerza que no sabía que tenía. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien nos oyera desde la calle. En un intento desesperado, le empujé con la pierna, logrando apartarlo unos centímetros, lo suficiente para correr hacia el salón y poner distancia entre nosotros. Él volvió a lanzarse hacia mí, pero el ruido de las sirenas empezó a sonar a lo lejos como una melodía de esperanza. La madre de Javier gritaba desde la puerta, suplicándole que parara, mientras él la ignoraba totalmente, cegado por su furia. Cada paso que daba hacia mí era como un latido de un reloj que marcaba el tiempo hasta mi salvación o mi perdición. En ese momento comprendí que estaba luchando no solo por mi vida, sino por mi dignidad y mi derecho a vivir sin miedo. Sabía que tenía que resistir solo un poco más hasta que la ayuda llegara. Mientras yo retrocedía por el salón intentando esquivar los manotazos de Javier, Laura, con una valentía que jamás olvidaré, se levantó del suelo y se interpuso entre nosotros con los brazos abiertos. Con voz firme, le gritó que se detuviera, que la policía ya venía en camino y que todo estaba perdido para él si seguía atacando. Javier la miró con una furia tan intensa que pensé que la golpearía también, pero sus palabras parecieron desconcertarle unos segundos. Fue entonces cuando Laura aprovechó para empujarle con todas sus fuerzas, desequilibrándolo lo suficiente para que cayera hacia un lado. Ese instante de caos fue un regalo. Corrí hacia el pasillo, buscando un lugar donde refugiarme hasta que llegara la policía. Desde mi escondite en un pequeño cuarto junto a la entrada, escuchaba el sonido de las cosas rompiéndose y los gritos desesperados de Laura intentando calmarlo mientras yo temblaba de terror. Cada golpe que oía me hacía temer lo peor, imaginando que Javier podría herirla gravemente solo por defenderme. Intentaba controlar mi respiración para que no me descubriera, aferrada a la esperanza de que las sirenas que se escuchaban cada vez más cerca significaran que pronto estaríamos a salvo. El tiempo parecía haberse detenido en un limbo de miedo y resistencia, donde cada segundo se estiraba como una eternidad. Solo quería que todo terminara y que aquel hombre desapareciera de mi vida para siempre. De pronto, escuché un fuerte golpe en la puerta principal y las voces autoritarias de los agentes que acababan de llegar, exigiendo a Javier que se detuviera de inmediato. Sus gritos de furia fueron reemplazados por el sonido de pasos apresurados y forcejeos, mientras los policías entraban en tromba y lo reducían en el salón. Desde mi escondite, escuché cómo le ordenaban ponerse de rodillas mientras Laura, con la voz entrecortada, les explicaba lo sucedido. Me atreví a salir cuando uno de los agentes me llamó por mi nombre, encontrándome con el rostro de Javier lleno de rabia e impotencia mientras le esposaban. Verlo así fue un alivio amargo, pero supe que aquel era el final de mi pesadilla. Cuando la policía se llevó a Javier esposado, con su madre gritando detrás, sentí que un peso gigantesco se alzaba de mis hombros, aunque el miedo aún seguía latiendo en mi pecho. Uno de los agentes me tomó declaración en el salón, rodeada de los restos del caos que Javier había provocado en su ataque. Con voz temblorosa, relaté cada detalle de lo sucedido, desde el momento en que me lanzó el té hirviendo hasta su violenta irrupción en la casa.
Mientras hablaba, mis manos no dejaban de sacudirse, pero sabía que debía contar toda la verdad para que no quedara impune. Laura, a mi lado, asentía y completaba la información cuando yo me quedaba sin fuerzas para seguir. Aquella noche comprendí que hablar era la única forma de recuperar mi voz. Después de tomar mi testimonio, los agentes me acompañaron a la comisaría para interponer la denuncia formal por violencia de género y agresión. El trayecto en el coche policial fue un torbellino de emociones. Sentía alivio por haber sobrevivido, pero también miedo de las posibles represalias que podrían venir. En la comisaría, un funcionario me trató con respeto y paciencia, preguntando con cuidado cada detalle mientras transcribía mi declaración oficial. Recordar todo lo que había vivido fue como arrancar una costra de una herida que aún sangraba, pero al mismo tiempo me hacía más consciente de la magnitud de lo que había soportado. Cada palabra firmada en el documento me hacía sentir un poco más libre, como si con cada línea recuperara una parte de mí. Al terminar, me entregaron una copia de la denuncia y me informaron de los pasos legales que se iniciarían de inmediato, incluida una orden de protección que prohibiría a Javier acercarse a mí. Escuchar que la ley estaba de mi lado me dio un pequeño respiro, como si un muro invisible se levantara entre él y yo. Sin embargo, el miedo seguía presente, pues sabía que aunque Javier estuviera detenido, la herida emocional tardaría mucho más en cerrar. Laura me abrazó con fuerza al salir de la comisaría, prometiéndome que no me dejaría sola ni un solo día. A pesar de todo el dolor, en ese momento supe que había hecho lo correcto. Denunciar era la única forma de romper para siempre con aquel ciclo de violencia. Los días posteriores a la denuncia fueron un torbellino de trámites, citas judiciales y revisiones médicas que me dejaban agotada pero también determinada a no rendirme. Cada vez que me presentaba ante un funcionario o un abogado, repetía mi historia con la misma firmeza, convencida de que la justicia debía hacerse valer. El proceso fue rápido gracias a las pruebas médicas de mis quemaduras y los testimonios de Laura y los policías que presenciaron el ataque. A medida que avanzaba el procedimiento, mi miedo inicial se transformaba en una sensación de empoderamiento que nunca había sentido antes. Comprendía que el sistema judicial, aunque lento y burocrático, también podía ser un aliado cuando se persevera. Saber que no estaba sola me daba la fuerza necesaria para afrontar cada audiencia. Cuando llegó el día del juicio, me senté en la sala con el corazón en un puño, sintiendo la mirada de Javier desde el banquillo como un peso sobre mis hombros. Llevaba las esposas puestas y un semblante de furia contenida que me recordaba por qué estaba allí. Mi abogada me tomó de la mano y me recordó que debía mantenerme firme, que toda la verdad estaba de mi lado y que no había nada que temer. Durante mi testimonio, mi voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de la verdad que me había llevado hasta aquel momento. Cuando terminé, sentí un alivio tan grande que por un instante creí que me desmayaría, pero la mirada de apoyo de Laura me mantuvo en pie. Era el cierre de un capítulo que había comenzado con dolor pero que debía terminar con justicia. Finalmente, el juez dictó sentencia y Javier fue condenado a 1 año de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, de acuerdo con el artículo 153 del Código Penal español. Además, se le impuso una orden de alejamiento de 3 años que le prohibía acercarse o comunicarse conmigo bajo ningún concepto. Al escuchar el veredicto, sentí que por fin la justicia me devolvía un poco de la paz que tanto necesitaba. Aunque sabía que 1 año de cárcel no borraría las cicatrices que me había dejado, al menos demostraba que sus actos tenían consecuencias. Mientras salía del juzgado, el sol iluminó mi rostro como un presagio de que una nueva etapa estaba por comenzar, una etapa en la que yo sería la única dueña de mi destino. Cuando supe que Javier había ingresado en prisión para comenzar a cumplir su condena, experimenté una mezcla de emociones difícil de describir. Sentí alivio al pensar que durante un tiempo estaría lejos de mí, sin posibilidad de acercarse ni de seguir haciéndome daño. Al mismo tiempo, una tristeza profunda me embargaba al recordar que alguna vez lo amé sinceramente, que compartí sueños con un hombre que terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Sin embargo, comprendí que esa tristeza no significaba debilidad, sino que era parte del proceso de sanar.
Era imposible borrar todo lo vivido de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba sin su sombra sobre mí me hacía un poco más fuerte. Empezaba a sentir que la libertad que tanto anhelaba estaba al alcance de mis manos. Durante los primeros meses de su condena, me esforcé por recuperar mi rutina y volver a concentrarme en mi trabajo como arquitecta, aunque las secuelas emocionales seguían presentes. Había noches en las que despertaba sobresaltada, con el recuerdo de su voz gritándome y el terror grabado en mi mente como una cicatriz. Sin embargo, cada mañana me levantaba con la firme intención de no permitir que el miedo gobernara mi vida. Laura estuvo a mi lado en todo momento, recordándome que no tenía nada de qué avergonzarme y que el tiempo me ayudaría a sanar. Poco a poco, volví a encontrar placer en las cosas que siempre había amado: diseñar, caminar por Madrid, disfrutar de una tarde tranquila leyendo en mi terraza. Estaba reconstruyendo mi vida paso a paso. Mientras tanto, la noticia de la condena de Javier se extendió rápidamente entre amigos y conocidos, y aunque algunos se mostraron sorprendidos, la mayoría me ofreció su apoyo y admiración por mi valentía. Aquellas muestras de cariño me ayudaron a reafirmar que había tomado la decisión correcta, a pesar del dolor que implicó. Saber que las personas que me querían entendían y respaldaban mi lucha me daba una sensación de pertenencia y me hacía sentir menos sola. Empecé a notar que mi sonrisa regresaba poco a poco, que mis ganas de soñar volvían a florecer con cada amanecer. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, estaba segura de que la peor parte había quedado atrás y que lo mejor aún estaba por llegar. Sin mi apoyo económico, la vida de Javier cambió radicalmente incluso antes de entrar en prisión, pues tuvo que volver a vivir con su madre en un piso pequeño y deteriorado en las afueras de Madrid. Acostumbrados a mis lujos, ambos se enfrentaron a una realidad que no podían sostener: facturas atrasadas, neveras vacías y un entorno que ya no les ofrecía la comodidad que habían disfrutado a costa de mi trabajo. Su madre, que siempre había mirado mi dinero como un derecho adquirido, comenzó a mostrar su desdén hacia él, reprochándole no ser capaz de mantenerla como ella creía merecer. Javier, frustrado y humillado, empezó a encerrarse en sí mismo, refugiándose en excusas para no enfrentar la verdad. Aquella casa, que antes era su reino, se convirtió en una prisión emocional que le recordaba cada día su fracaso. La tensión entre madre e hijo creció como una sombra que lo consumía. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida, consciente de que la caída de Javier no era motivo de alegría, sino la consecuencia inevitable de sus actos y su falta de responsabilidad. A veces me preguntaba cómo había podido amar a alguien que no solo no luchaba por sus propios sueños, sino que se aprovechaba de los míos para vivir cómodamente. Cada noticia que me llegaba sobre sus problemas económicos reforzaba mi convicción de que había hecho lo correcto al romper con él. Comprendía que no podía salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo, y que mi compasión no debía confundirse nunca más con tolerancia al abuso. Aunque el pasado me dolía, mi presente se llenaba poco a poco de esperanza y certezas que me impulsaban hacia un futuro mejor. Con el paso de los meses, supe por conocidos que Javier, tras salir de prisión con libertad condicional, cayó en una espiral de autodestrucción que le llevó a perder lo poco que le quedaba. Sin trabajo ni motivación, comenzó a beber cada vez más, refugiándose en el alcohol para escapar de la vergüenza y el fracaso que le rodeaban. Aquellos que alguna vez lo consideraron encantador empezaron a evitarlo al verle tambalearse por las calles, convertido en la sombra de lo que fue. Pasaba las noches durmiendo en bancos o en portales, incapaz de encontrar un lugar estable donde recomenzar. Su madre, cansada de su incapacidad para hacerse cargo de sus vidas, terminó por darle la espalda, cerrándole la puerta de su propia casa. El hombre que un día me juró amor eterno se hundía sin remedio. Al enterarme de su situación, no sentí alegría ni deseo de venganza, sino una mezcla de tristeza y liberación al comprender que su destino era consecuencia de sus propias decisiones. Saber que no era responsable de su caída me ayudaba a soltar los últimos vestigios de culpa que quedaban en mi corazón. Ya no quedaba espacio para el miedo ni para el remordimiento, solo el compromiso conmigo misma de no volver a tolerar el maltrato ni la manipulación.
cada noticia sobre él se convirtió en un recordatorio de la importancia de proteger mi paz y mi dignidad por encima de cualquier relación. Aprendí que nadie tiene el derecho de arrastrarte a su abismo, y que elegir alejarse a tiempo es la mayor prueba de amor propio que existe. Una mañana, mientras tomaba un café en mi terraza, comprendí que no podía seguir viviendo en la casa que había sido escenario de tanto dolor. Aunque era un lugar hermoso y lleno de recuerdos de mi esfuerzo, cada pared guardaba ecos de gritos y lágrimas que me impedían descansar en paz. Tras pensarlo durante días, tomé la decisión de ponerla a la venta, sabiendo que necesitaba un cambio radical para cerrar ese capítulo de mi vida. Preparé cada detalle con calma, renovando espacios y devolviendo al piso la luz que merecía antes de enseñarlo a posibles compradores. El proceso fue terapéutico. Cada objeto que guardaba, cada habitación que ordenaba, me ayudaba a liberar emociones estancadas. Con cada caja que llenaba, sentía que recuperaba un poco más mi serenidad. Finalmente, tras unas semanas de visitas, un joven matrimonio enamorado del piso decidió comprarlo, y su entusiasmo me llenó de alegría al imaginar que allí podrían comenzar una vida feliz. El día que firmé la venta, sentí una mezcla de nostalgia y alivio al entregar las llaves, despidiéndome del lugar que había sido mi refugio y mi prisión. Sabía que era el paso definitivo para sanar y avanzar hacia un futuro en el que mi casa no fuera un recuerdo amargo, sino un símbolo de renacimiento. Dejé el piso con la cabeza alta, llevando conmigo las lecciones aprendidas y la determinación de no repetir los errores del pasado. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sentí el corazón ligero, convencida de que por fin había recuperado mi libertad. Aquella venta fue mi verdadero punto de partida hacia la vida que merecía. Después de vender la casa, decidí que necesitaba empezar de cero en un lugar donde el pasado no me persiguiera en cada esquina, así que elegí mudarme a Valencia, una ciudad que siempre había amado por su luz, su gente y su arquitectura vibrante. Alquilé un ático pequeño pero acogedor en el centro, desde cuya terraza podía ver el mar brillar a lo lejos, recordándome cada día que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. La primera mañana que desperté allí, abrí las ventanas para dejar entrar la brisa mediterránea y sentí que, por fin, podía respirar sin miedo. Cada calle que recorría me parecía un descubrimiento, un espacio lleno de promesas para alguien que estaba reconstruyendo su vida con valentía. En Valencia, empecé a reencontrarme conmigo misma. Decidí abrir un nuevo estudio de arquitectura, esta vez más pequeño y centrado en proyectos que realmente me apasionaban, sin dejarme arrastrar por la presión de grandes clientes o el prestigio superficial. Pronto, los primeros encargos empezaron a llegar gracias a las recomendaciones de antiguos colegas que valoraban mi trabajo y mi profesionalidad. Cada proyecto que asumía me devolvía la confianza y la ilusión, recordándome que mi talento era mío y que nadie podía arrebatármelo. Mi estudio se convirtió en un lugar lleno de creatividad y esperanza, un espacio donde podía soñar sin límites. Con cada plano que dibujaba, con cada conversación con un cliente agradecido, sentía que la vida me sonreía de nuevo y que, esta vez, era yo quien marcaba el rumbo. En mi nuevo estudio de Valencia, cada día se convirtió en una oportunidad para demostrarme a mí misma que era capaz de levantarme más fuerte que nunca. Empecé a recibir encargos para diseñar viviendas sostenibles, locales comerciales con personalidad y reformas que devolvían la vida a edificios antiguos. Disfrutaba cada fase del proceso, desde la primera reunión hasta la entrega final, sintiendo que cada proyecto era un reflejo de mi pasión y de mi talento. Los clientes no tardaron en recomendarme, y pronto mi agenda se llenó de citas, devolviéndome la estabilidad económica que tanto necesitaba. Más allá del dinero, mi mayor satisfacción era ver cómo mi trabajo hacía felices a otras personas y transformaba sus espacios en lugares llenos de vida. Me sentía útil, realizada y orgullosa de cada logro. A medida que mi reputación crecía, también lo hacía mi confianza, y dejé de mirar atrás con dolor para concentrarme en el presente que tanto había luchado por construir. Comencé a colaborar con jóvenes arquitectos a quienes podía transmitir mi experiencia, convirtiéndome en una mentora que inspiraba a otros a perseguir sus sueños sin miedo.
Aquella sensación de aportar algo valioso al mundo me llenaba de alegría y me recordaba que, a pesar de las cicatrices, seguía siendo la mujer fuerte y apasionada que siempre quise ser. Mi estudio se convirtió en un lugar de encuentro para personas con ideas frescas y ganas de cambiar su entorno, y cada día que pasaba allí reforzaba mi decisión de haber elegido un nuevo camino. Había recuperado mi pasión y mi libertad, y nada ni nadie volvería a arrebatármelas. 2 años después de mi llegada a Valencia, cuando menos lo esperaba, conocí a David, un abogado especializado en derechos civiles que acudió a mi estudio para encargarme la reforma de su despacho. Desde el primer momento, su mirada serena y sus palabras llenas de respeto despertaron en mí una sensación de tranquilidad que no recordaba haber sentido nunca. Nuestras conversaciones iban más allá del trabajo, hablábamos de arte, de viajes, de nuestras pasiones y miedos, descubriendo una complicidad que crecía con cada encuentro. David admiraba mi fuerza y la forma en que había reconstruido mi vida, y yo valoraba su sensibilidad y su capacidad de escucharme sin juzgar. Con él, aprendí que el amor no debía doler, ni exigir sacrificios que destruyeran mi esencia. Nuestra relación fue avanzando de forma natural, sin prisas ni presiones, y cada paso que dábamos juntos se sentía auténtico y lleno de cariño. David me demostraba día a día que el respeto y la admiración mutua son la base de cualquier amor verdadero, y me enseñó a confiar de nuevo sin miedo a perderme en el camino. Compartíamos momentos sencillos que se volvían especiales, un café en una terraza, una caminata al atardecer junto al mar o largas conversaciones hasta la madrugada. Con él, mi vida recuperó una alegría que creía perdida para siempre, y comprendí que era posible construir un futuro junto a alguien que me valoraba como persona. David no intentaba cambiarme ni aprovecharse de mí, simplemente me amaba tal y como era. Después de un año de relación llena de respeto y amor, David me propuso matrimonio en un atardecer mágico frente al mar, con una sencillez que me conmovió hasta las lágrimas. Acepté sin dudarlo, porque sabía que había encontrado al compañero que siempre soñé, un hombre que me apoyaba, me cuidaba y celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos. Organizamos una ceremonia íntima en Valencia, rodeado solo de aquellos amigos que demostraron estar conmigo en los peores momentos. Aquella boda no fue solo la unión de 2 personas enamoradas, sino la celebración de la vida que había recuperado tras tanto sufrimiento. Cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de cariño aquel día me recordaron que, pese a todo, merecía ser feliz. Con el tiempo, nuestra familia creció con la llegada de nuestros 2 hijos, que llenaron nuestra casa de risas, juegos y esperanza. Cada día junto a ellos era un regalo que me recordaba la importancia de no rendirse nunca y de luchar por construir un hogar donde reine el amor y el respeto. Ver a David con nuestros hijos me llenaba de emoción, pues su ternura y entrega me confirmaban que había elegido al mejor compañero para recorrer la vida. En nuestra familia no había gritos ni miedo, solo palabras de aliento y abrazos sinceros. Cada noche, al acostar a nuestros pequeños, agradecía el camino recorrido y la fuerza que me había llevado hasta aquel presente lleno de paz. Sabía que había roto el ciclo y que mis hijos crecerían en un hogar lleno de amor verdadero. Hoy, mientras observo a mis hijos jugar en el salón de nuestra casa bañada por la luz del Mediterráneo, siento un orgullo profundo por haber tenido el valor de abandonar el infierno en el que estaba atrapada. Sé que el camino no fue fácil y que cada cicatriz, tanto física como emocional, es testigo de mi lucha por volver a ser la mujer fuerte y libre que soy ahora. Cada decisión difícil, cada lágrima derramada y cada paso dado hacia adelante me trajeron hasta este presente lleno de amor, respeto y paz. Con David a mi lado, aprendí que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en la libertad de ser uno mismo sin miedo ni dolor. Mi hogar es un refugio seguro donde reina la alegría y donde mis hijos crecen sabiendo que el amor nunca debe doler. Hoy vivo convencida de que mi éxito y mi felicidad no dependen de nadie más que de mí misma, y que el amor verdadero solo puede florecer en un entorno de respeto y confianza. He transformado mi dolor en fortaleza, y cada día agradezco la oportunidad de despertar rodeada de personas que me quieren por lo que soy. Mi historia, marcada por el sufrimiento, también es un canto a la resiliencia y un recordatorio de que siempre es posible reconstruirse y volver a sonreír.
Nunca olvidaré de dónde vengo, pero tampoco dejaré que el pasado me impida disfrutar del presente que tanto he trabajado por construir. Sé que la vida seguirá trayendo desafíos, pero ahora tengo la certeza de que nada ni nadie podrá arrebatarme la paz y la felicidad que con tanto esfuerzo conseguí.